Hola de nuevo. Hoy nos centraremos en la explicación del contexto histórico del Siglo de Oro. Pero antes tenemos que entender qué es el Siglo de Oro. Pues fue un periodo histórico de florecimiento de la literatura y el arte. Como veremos, se dará un gran desarrollo entre los tres géneros literarios: el género narrativo prosa, el género lírico, la lírica, y el género dramático o teatro. Bien, el Siglo de Oro va a abarcar desde el Renacimiento al Barroco. Voy a hacer antes un pequeño repaso del periodo del Renacimiento, por si os habéis olvidado. Pero acordaos que tenéis mi otro vídeo con toda la información completa sobre el contexto histórico, cultural, social, ¿vale? Literario del Renacimiento, ¿vale? Tenéis aquí el enlace a mi otro vídeo. Bien, pues sobre el Renacimiento, recordad, se dividía en dos partes. La primera mitad bajo el reinado de Carlos I de España, V de Alemania, y la segunda mitad con Felipe II. Bien, en la primera mitad vamos a ver que se caracterizará sobre todo por ese florecimiento del arte, de la literatura, en el que, gracias a que España se abre a otros países, veremos que se dará, ¿no?, este enorme desarrollo. Sobre todo nos llegará a España la influencia de Italia, que acordaos que fue tan importante, con autores como Dante o Petrarca, que influirá en poetas como Garcilaso. Bien, también será importante en esta primera etapa el concepto de antropocentrismo, que acordaos que era que todo giraba en torno al hombre. Bien, pues frente a esta etapa de florecimiento tenemos esta segunda etapa en la que vemos que España se cierra al resto de países, al resto de Europa. ¿Por qué? Porque se está dando aquí en este momento, con Felipe II, el desarrollo, ¿no?, la difusión del protestantismo. Entonces, como España era principal defensor del catolicismo, de la religión cristiana como única y verdadera, ¿no?, pues para protegerse del protestantismo se cerrará a otros países. Bien, pues como hemos dicho, siglo de oro, formado por el Renacimiento, que ya hemos hecho este pequeño repaso, y el Barroco. Bien, en el Barroco los tres principales reyes van a ser estos que veis aquí. Se les van a denominar Austrias menores. Austrias porque pertenecían a la Casa de Austria, ¿vale? Y menores porque frente a Carlos I y Felipe II, que también eran de la Casa de Austria, mientras que estos habían gobernado en esta época, ¿no?, de gran esplendor, vamos a ver que en el Barroco este gran imperio se va a comenzar a desmoronar, de ahí que se llamen Austrias menores. Bien, pues estos tres reyes son Felipe III, Felipe IV y Carlos II el Hechizado. Que me podéis preguntar, oye, profe, ¿por qué se llamaba el Hechizado? Pues bien, porque desde su nacimiento fue un rey de constitución débil y enfermiza. Seguramente, por acordaros, como los reyes se casaban entre ellos, ¿no?, entre familiares, pues evidentemente serían propensos, ¿no?, más propensos que el resto de la población a padecer enfermedades propias, ¿no?, de la consanguinidad. Bien, otro dato interesante sobre estos monarcas. En ellos va a destacar una figura muy importante que es la de el valido. Valido, privado favorito, era el hombre de confianza del rey. En ellos eran sobre los que el rey iba a dejar a cargo del gobierno, de los asuntos del gobierno, y sobre el que iba a recaer casi todo el poder real. Es decir, que vamos a ver que estos reyes no van a gobernar propiamente dicho, sino que van a dejar ese cargo, ese poder a sus validos privados o favoritos. En el caso de Felipe III será el duque de Lerma, Felipe IV el famosísimo conde duque de Olivares, y en Carlos II sí que tendrá un valido, pero luego con él surgirá la figura del primer ministro. ¿En qué se diferencia el primer ministro del valido? Pues bien, el primer ministro es un personaje impuesto por el rey, pero que no gozaba de su confianza. Acordaos que hemos dicho que el valido sí que era un hombre de confianza, amigo del rey, pero el primer ministro no. Y además no solo no va a gozar de su confianza, sino que además este hombre será apoyado por parte de la nobleza, ¿vale? Que acordaos de estas disputas, ¿no?, de poder entre los nobles y los reyes. Bien, pues en el Barroco, en el gobierno bajo, ¿no?, el reinado de estos tres reyes, ¿qué va a pasar? Pues va a ser una época de grandes guerras, como la Guerra de los 30 años. También va a estar asolado el país por enfermedades, por plagas que van a afectar a las cosechas y que harán que serán malas. ¿Y todo esto qué hará? Pues que sean, ¿no?, largos años de penurias económicas, lo que crearán un descontento social y la sensación de que el imperio español se está desmoronando. ¿Por qué decimos que este imperio español se está desmoronando? Pues por todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues estas penurias, estas
hechos que lo que hacen es que la gente deje de asumir que ese maravilloso imperio que había sido en el Renacimiento, ¿vale? Porque en el Renacimiento se decía que el Imperio Español era ese imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Por qué? Porque España tenía territorios distribuidos por todo el mundo. Es decir, España dominaba gran parte de, de, del territorio, ¿no? de este planeta. Entonces, de ahí que no, que el imperio donde nunca se ponía el sol. Pero ¿qué pasa en el barroco? Que por todos estos frentes a los que tiene que afrontar la monarquía, ¿no? Esta penuria económica, el descontento social, las deudas también que tenía el propio país. A todo esto no podía hacer frente, de ahí que nuestro territorio, ¿no? Este poder nuestro se vaya desmoronando y la sociedad se esté dando cuenta de que no todo es tan bonito como parecía. Pues bien, esto en cuanto a este primer apartado. Vamos con el segundo. Sobre el barroco, el propio término de barroco, pues va a hacer referencia, barroco, a una palabra en portugués, barroco, que significa perla irregular. ¿Con qué quiero que os quedéis? Pues el Renacimiento, imaginaos esta perla brillante, maravillosa, perfecta. Pues el barroco va a ser esa perla irregular, con deformidades, ¿no? Con pequeñas manchas. ¿Por qué? Porque mientras en el Renacimiento teníamos, ¿no? ese amor por los moldes clásicos, por los ideales, el barroco se va a alejar, va a abandonarlos. Lo vamos a ver mejor a través de esta pintura. Bien, aquí tenéis dos, ¿de acuerdo? De Botticelli a la izquierda y de Caravaggio a la derecha. Bien, la de la izquierda va a representar el Renacimiento y la de la derecha el Barroco. Pues bien, a vuestra izquierda tenemos el Renacimiento, la idea de que todo gira en torno al hombre, ¿no? El antropocentrismo. Ya hemos dejado atrás la Edad Media con teocentrismo, que todo giraba en torno a Dios. Entonces, en el Renacimiento todo gira en torno al hombre, es la época de vitalidad, de idealismo, en el que vemos esa naturaleza, ¿no? perfecta que nos contaba Garcilaso en sus poemas del prado verde, de hierba mullida, el agua clara, transparente. También en el Renacimiento es donde veremos ese amor por la antigüedad clásica, ¿no? por los mitos griegos y romanos, como vemos en esta pintura, ¿no? del nacimiento de Venus de Botticelli, en el que pues está narrando, ¿no? cómo nació Venus, que está en la mitología latina, ¿no? y a su vez Afrodita, que sería de la griega. Bien, pues frente a todo esto que representa el Renacimiento, en la izquierda, ¿qué pasará en el barroco, que es la derecha? Pues vamos a ver que es una época, como estamos diciendo, de contrastes, del claroscuro, como veis en esta pintura. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que el hombre pierde la fe en la naturaleza, en la razón. ¿Os acordáis? En el Renacimiento habíamos dicho, ¿no?, que es cuando empiezan a surgir esas nuevas teorías científicas, como la teoría heliocéntrica, en la que defendía, ¿no? Se defendía que el Sol era el centro y no la Tierra, como había estado diciendo tantos siglos la Iglesia. Entonces, en el barroco, la ciencia seguirá en esa búsqueda de la verdad y el arte, por otro lado, como ve que se le está desmoronando, ¿no? todo lo que había depositado, su fe, la razón, el hombre, se comienza a desmoronar, pues huye hacia lo imaginario, lo infinito. De ahí que en el barroco veamos esos efectos ópticos, el juego, la ilusión, y como podéis ver, ¿no? en esta pintura con esas manos en escorzo. Bien, ¿qué le pasará al arte? Pues el arte estará al servicio del poder, es decir, de los dos poderes principales, el rey y la iglesia. ¿Cuál va a ser el mensaje que quiera transmitir la iglesia con el arte? Pues que el catolicismo, ¿no?, que es la verdadera religión, que la iglesia es una, ¿no?, es muy poderosa, y de que la única religión verdadera es la cristiana, ¿no? la católica cristiana. Y los reyes, por otra parte, ¿qué defenderán? Pues que han sido escogidos por Dios, ¿no? y que su poder es totalmente indiscutible. Este de la iglesia lo podéis ver en estas pinturas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, con la pintura de esta pintura es de Caravaggio, de la incredulidad de Santo Tomás, ¿no? que está tocando las llagas de Cristo. Y aquí tenemos el famoso retrato ecuestre del conde duque de Olivares. ¿Os suena? Exacto, es el válido de Felipe IV que hemos dicho, ¿no? Uno de que sería uno de los hombres más poderosos de la época. ¿De acuerdo? Como veis, entonces el arte al servicio tanto de la iglesia como de los reyes. Pero, ¿qué otras pinturas veis aquí? Pues efectivamente, no solo será para esos mensajes, sino que también veremos el gusto por las escenas cortesanas, de la vida cotidiana también, como veis aquí en estas pinturas de Velázquez, en la vieja friendo huevos. ¿Qué veis aquí en esta pintura?
y las que vamos a ver, pues ese realismo, esa crudeza, esa dureza. Si os acordáis, en el Renacimiento, de las pinturas que vimos, ¿no? Eran mujeres bellas, perfectas, al igual que el hombre. Aquí vamos a ver ese realismo crudo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el barroco hay una visión pesimista. La vida será entendido como un camino hacia la muerte. ¿Esto os suena de algo? Claro, la Edad Media. ¿No habíamos dicho que en la Edad Media, no, los pobres campesinos, el único consuelo que tenían es que ellos sabían que al morir iban a ir al cielo y ahí es donde iban a ser verdaderamente felices? Pues aquí en el barroco pasa lo mismo. Por lo que os he dicho, es que hay que entender la literatura como un péndulo, tiene un movimiento pendular, ¿de acuerdo? En el que el periodo anterior se contrapone. Entonces, en el barroco vamos a ver de nuevo, ¿no? Esta vida entendida como el camino hacia la muerte, que la vida, pues, entendida como esa senda que nos lleva de forma irremediable hacia la muerte, en el que el mundo es un engaño, una mentira. Como os he explicado en las pinturas, ¿no? No hacían estos efectos ópticos, este juego, esta ilusión. Pues claro, porque para ellos estos muros que hemos dicho, ¿no? Donde el hombre creía, había puesto sus pensamientos, su fe, se está comenzando a derrumbar. Entonces, para él ya el mundo es todo un engaño, una ilusión, una mentira. Además, esto se verá, ¿no?, exacerbado por la decadencia que está sufriendo la sociedad, que está viviendo esa época de enfermedades, de plagas, de guerras, ¿no?, que hacen que mermen la población. Entonces, su única vía de escape, como veremos más adelante, será el teatro. El teatro les proporciona esa huida de la realidad a otros mundos, a otras épocas que han sido mejores. Bien, pues vamos a pasar al último punto. Bien, en este tercer punto, ¿qué es lo que os quiero comentar? ¿Qué es lo que quiero que se os quede? Pues que a pesar de ser una época, ¿no?, este barroco, marcada por el pesimismo, por la negatividad, por las guerras, por la penuria económica y el descontento social, será, de forma irónica, una época de enorme esplendor, una de las más importantes y más brillantes de nuestra literatura. En ella tendremos autores como escritores, poetas y dramaturgos, como los que veis aquí: Miguel de Cervantes y Saavedra, Lope de Vega, don Francisco de Quevedo y Villegas, Luis de Góngora y Argote, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, es decir, auténticos autores, genios, con lo cual, como podéis ver, incluso en las épocas más oscuras siempre hay luz. Bien, pues nada, finalizar esta presentación diciendo que este siglo de oro es una de mis épocas literarias favoritas, así que sin duda esperad mucho más contenido de esta época en mi canal. Espero que os haya gustado, que os haya sido interesante y ya sabéis, cualquier duda o sugerencia me la dejáis en comentarios. Muchísimas gracias por ver y hasta el próximo vídeo. Ah, y no te olvides de darle a like o me gusta.